Sin más preámbulos, ¿no? Vamos a dar la bienvenida al psicólogo Carlos, como mencioné, quien hoy nos hablará sobre el tema abordaje del psicólogo frente a la violencia escolar en instituciones educativas. Antes de cederle el espacio al psicólogo Carlos, les recordamos que por favor, si tuvieran preguntas, escríbanlo por el chat. En caso no pudiéramos responder, lo haremos al final o también pueden volver a repetir sus preguntas, ¿no? Asimismo, también les recordamos que a las 7:50 aproximadamente estaremos compartiendo el enlace para el registro de asistencia. Ahora sí, psicólogo Carlos, adelante, este espacio es todo suyo, así que le dejo. Ya, si me permite, voy a compartir mi pantalla y Sí, me lo puedes. apoyas, por favor, Giovanna, porque ahí veo que hay un eco, ¿ya? De repente hay dos Ok, dispositivos conectados para que el eco no se está bien, produzca. está bien. Muy bien. Ahora sí, ¿se puede ver lo que estoy presentando? Sí, ¿verdad? Sí, se ve muy claro. Ujú. Ya, ok. Aquí me voy a estar guiando de mi otro dispositivo que estoy conectado para poder verme si es que sucediese algo. Muy bien. Entonces, quiero dar las gracias esta noche a Illa Psychology por tener a bien invitarme. Agradezco, pues, ¿no? A los que están detrás de todo este evento académico. Yo encantado, pues, de poder estar aquí frente a ustedes, estimados colegas, psicólogos, ¿no? Y tal vez, ¿por qué no?, estudiantes de psicología, para poder compartir de manera informativa, de manera bastante breve, de manera bastante sucinta, el tema de hoy, que es el abordaje psicológico frente a la violencia escolar en instituciones educativas. ¿Ya? Entonces, mi persona, Carlos Augusto Flores Hidalgo, les va a compartir un poquito acerca de este tema, ¿no? Acerca de un poquito también de mi experiencia y de lo que vamos a ir viendo. Muy bien, nos vamos a entrar de lleno ya en materia, porque el tiempo nos va a ganar, y comentarles lo siguiente, ¿no? En el Perú, como ustedes saben, no existe una plaza de psicólogos educativos como tal, ¿ya? Si bien es cierto, existen programas, ¿ya? Que están, o programas o modelos de servicio educativo que saca adelante el Ministerio de Educación con plazas de contratación por contrato administrativo de servicio, ¿ya? Entonces, las denominadas Plaza CAS, ¿ya? Entonces, estas denominadas Plaza CAS, que es la modalidad de trabajo, ¿no?, que se tiene, ¿ya? Lo toman en cuenta a través del Ministerio de Educación, a través de normativas. Este año es la resolución ministerial 003-2025-Minedu, ¿ya? Y dentro de esa normativa te da todo una gama de programas educativos, modelos educativos, los cuales dentro de esos mismos existen ciertos perfiles, ¿ya? Y dentro de esos perfiles está del psicólogo, ¿ya? Pero como tal, no existe plazas de psicólogo institucionalizadas, como por ejemplo, digamos, a diferencia de los psicólogos clínicos, ¿no? Que en un centro de salud sí o sí debe haber un psicólogo, ¿no? En cambio, para que haya plazas o haya trabajo para los psicólogos educativos, tienen que aprobarse ciertas normas de manera anual, aprobarse cierto presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas para que pues se pueda, ¿no? Pagar a estos psicólogos dentro de estos diferentes programas. Entonces, nosotros vamos a hablar en el contexto de un programa, ya este abordaje, de donde existe plazas para psicólogos. Entonces, ¿dónde puede haber plazas para psicólogos? Puede haber en colegios de jornada escolar completa, ¿ya? O como puede haber también eh, plazas de psicólogos, pero que no están contratados como psicólogos, sino que están contratados como especialistas de convivencia escolar, como itinerantes de convivencia escolar o como soporte psicológico, ¿ya? Porque por un lado tenemos el programa o el modelo de servicio educativo jornada escolar completa y por otro lado el programa de convivencia, ¿ya? Que son los dos programas más afines, ¿ya? Para poder realizar este abordaje psicológico. Pero también los colegios privados, ¿no? También podrían contratar psicólogos y a partir de eso también se podría hacer el abordaje. Entonces, nosotros vamos a estar mencionando en base a dichos marcos normativos vigentes esta intervención que se va a hacer, porque debemos tener un sustento normativo que pueda, pues, regular y poder sustentar nuestro trabajo
en nuestros planes que podamos hacer, en las rutas que podamos seguir durante el año. Entonces, ya habiendo enmarcado esto, este abordaje se ciñe sobre todo a lo que es educación básica en el aspecto de la educación básica regular, entendiendo que desde el aspecto de la educación básica regular vamos a encontrar inicial, primaria y secundaria. ¿Ya? Entonces, en base a ello, ahí es donde vamos a poder concentrar nuestro foco de atención y es donde de repente por ahora, de cierta forma, hay más ofertas laborales. Haciendo un paréntesis y antes de continuar, también se ha aprobado el año pasado para que, si no me equivoco, ya también se puede hacer el servicio rural, ¿no? Del SERUM, ¿no? En escuelas, en colegios. Ya, esto tiene su propio marco normativo que seguramente lo maneja el MINSA, ya que seguramente muchos de ustedes tal vez lo habrán revisado, de repente no, pero también va a haber SERUM en escuelas, ¿no? Entonces, eso también va a tener sus propios lineamientos, su propio marco normativo y ya vamos a estar a futuro viendo todo eso para poder también tomarlo en cuenta en futuras capacitaciones, al menos dentro de lo que yo brindo, ¿no? Porque constantemente estoy tratando de actualizarme y ver de qué forma se va a trabajar el SERUM en el área educativa, porque tengo entendido que va a estar a cargo del MINSA y que el centro de salud es el que va, digamos, monitorear a través de su gerente o de un encargado al psicólogo en su SERUM cuando esté de repente agarra una plaza, en una escuela, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema. Pero dicho sea de paso, lo quería mencionar. Cerramos el paréntesis ahí. Entonces, vamos a ir desde un abordaje preventivo promocional. Yo quisiera hablarles detalladamente de todo, pero vamos a tratar de que generalizar un poco para que podamos entenderlo. ¿Ya? Entonces, como sabemos, dentro de la profesión de la psicología, nosotros dentro de nuestra propia ley del psicólogo, ¿no? Tenemos diferentes campos de acción, la clínica, la educacional, la jurídica, ¿no? Entre otras. Entonces, dentro del campo de acción del psicólogo, ¿ya? También tenemos el área educacional. Entonces, sabemos que también dentro de los objetivos de la psicología como ciencia, ya está también, por un lado, describir, explicar, predecir y controlar la conducta humana. Entonces, en función a ello, este abordaje preventivo promocional se va a centrar sobre todo desde un punto de vista de enfoque de derecho, desde un punto de vista que no sea castigador ni punitivo, que se aleje de la metodología tradicionalista donde nosotros orientemos nuestros esfuerzos y nuestro trabajo en poder ver al estudiante, al docente, al padre de familia, al director, como un ser humano como tal, donde las relaciones no son verticales, me refiero a las relaciones de la convivencia, no son verticales, sino son horizontales, donde todos merecemos respeto, no porque tengo un cargo, o no me vas a respetar porque soy un niño, o no me vas a respetar porque soy un anciano, o porque soy una mujer, porque soy un varón, sino me vas a respetar porque soy un ser humano. Simplemente, tan simple como eso, ¿no? Soy un ser humano y por lo tanto merezco respeto. No, muy bien. Entonces, en base a ello, este abordaje preventivo promocional está enmarcado. Entonces, aquí, por allá por los años de 2020 y 2021, el Ministerio de Educación, ¿no? Sacó este famoso concepto de soporte socioemocional. Y hasta cierto punto, los psicólogos que se desempeñaban en el área educativa, ya porque si digo psicólogos educativos, pues tuviesen que tener la segunda especialidad o la mención, no lo sé, porque a veces nos ponemos bien, digamos, especiales con los términos, pero ya, los psicólogos que trabajan en el área educativa, vamos a mencionarlo así, ¿no? En su momento, sobre todo, se pusieron a trabajar el soporte socioemocional, pero este término de soporte socioemocional iba más ligado a lo que es la atención en emergencias o crisis o en situaciones de riesgos o desastres, ¿no? Pero como ya a partir de la pandemia, de confinamiento, supimos pues que hubo toda una situación que afectó emocionalmente a todos y todas, es que pues el soporte socioemocional ha estado de moda, vamos a decirlo así, vamos a mencionarlo de esa forma, ¿no? Ha estado de moda el abordaje, ¿no? Y por un lado nos bombardeaban con cursos, con seminarios, con webinars acerca de esto, ¿no? Y de cierta forma, pues, ya por el 2021, cuando poco a poco ya estaba mermando esta situación de la pandemia,
el Ministerio de Educación ha ido redefiniendo este soporte socioemocional y aquí pues yo les voy a presentar la definición, ¿no? Que dice que el soporte socioemocional se entiende como el conjunto de estrategias y acciones orientadas a brindar un acompañamiento emocional y social a los estudiantes. Este término acompañamiento, ya lo vamos a subrayar, dice estudiantes, docentes y familias, con el fin de fortalecer su bienestar emocional, desarrollar habilidades socioemocionales y promover un clima escolar positivo. Mire, cuando nosotros hablamos del término acompañamiento, estoy hablando en el sentido de que se requiere, ¿no? De un tutor o se requiere de alguien más docto, con más conocimientos, como para poder yo brindar un acompañamiento. El acompañar es como, es como abrazar, ¿no? Es vigilar, es estar atento a lo que sucede, un acompañamiento. ¿Ya? Pero por otro lado vemos que dice acá desde la parte emocional, desde la gestión emocional, o sea, estamos agarrando a una variable psicológica netamente, como también dice el bienestar emocional. Esta palabra bienestar emocional ya es un término que a partir del 2021-2022 salió dentro de un marco normativo, porque antes decíamos, ¿no? La gestión de la tutoría o la gestión de la convivencia escolar, eso quedó atrás. Ahora hablamos de una gestión del bienestar, ¿no? Hablando desde el área educativa, claro está. Hablamos desde el bienestar de la escuela, de la comunidad educativa. Entonces, a partir de ello también es justamente que ya en el 2021 con la RM 189 de 2021, si no me equivoco, es que en las escuelas se trabajan 3 equipos de trabajo en las escuelas. Y estoy hablando de escuelas tanto públicas como privadas que pueden darse, que son EBR, ya no se olviden, educación básica regular. Entonces, 3 equipos de trabajo que son los comités de gestión pedagógica, los comités de gestión eh, comité de gestión pedagógica, el comité de gestión de las condiciones operativas y el comité de gestión de bienestar. Entonces, este comité de tutoría pasa a llamarse comité de bienestar porque también pues se van modificando las normas, ¿no? Y a partir del soporte socioemocional, ¿no? Entonces, se desarrollan habilidades socioemocionales. En estos últimos años, el Ministerio de Educación ha priorizado el acompañamiento, ha priorizado el bienestar emocional, pero sobre todo el desarrollo de habilidades socioemocionales, que para los estudiantes son, en resumen, competencias socioemocionales. Y una competencia va más allá de un aprendizaje. Una competencia hace referencia a un conjunto de habilidades, saberes, conocimientos, habilidades, actitudes que puede demostrar un estudiante. Entonces, priorizan a partir de esto una serie de habilidades que lo voy a mencionar, ¿no? Para fomentar o para promover un clima escolar positivo. Para nosotros hablar de clima escolar positivo, hablamos de ciertos elementos que configuran para que sea un clima escolar, porque el clima escolar va más allá de lo que de repente es, sino es una percepción, o sea, es ya un término cognitivo, porque hablamos de una percepción. Entonces, dentro de mi percepción, el clima escolar puede ser X, puede ser Y, puede ser, no sé, M, puede ser N. Pero cuando nosotros hablamos dentro del clima escolar, el clima escolar, agarramos también un elemento que es la convivencia escolar. Entonces, también se debe promover un tipo de convivencia escolar que va a sumar a poder tener un clima escolar positivo, ¿ya? Clima escolar y convivencia escolar son diferentes, ¿no? La convivencia escolar es un elemento más del clima escolar. Entonces, por lo tanto, es que vamos a hacer mención a lo siguiente, ¿no? Entonces, a partir de ello, en el 2020, 2021, 2022, aparecen ciertos manuales del Ministerio de Educación de nuestro país que ustedes lo pueden encontrar en el repositorio Minedu. Ustedes googlean repositorio Minedu, ¿no? Y te da y te indica que desde la tutoría, o sea, desde el acompañamiento, ya voy a extenderme un poco más sobre lo que es la tutoría, desde el acompañamiento, se deben promover a nivel de educación básica regular, tanto en inicial, primaria y secundaria, pero sobre todo en secundaria ya, porque vamos enfocado por ahí, 13 habilidades socioemocionales que son las que estoy poniendo en este PPT, ¿no? Lo que ustedes están visualizando.
Entonces, ¿qué significa esto? Que mi abordaje preventivo promocional hasta aquí se va a basar en fortalecer la gestión del bienestar, ¿no? Fortaleciendo a través del soporte socioemocional que se queda más atrás, pero ya hablamos ya de algo de que es el bienestar socioemocional. Entonces, todos mis esfuerzos para trabajar con los estudiantes tienen que estar enmarcados al marco normativo. Y el marco normativo me indica que se van a priorizar 13 habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque a través de las asignaturas de tutoría y otras asignaturas más como desarrollo personal, ciencias sociales, también se están trabajando transversalmente estas competencias. ¿Ya? Entonces, vamos a revisarla rápidamente. ¿Cuáles son estas 13 habilidades socioemocionales que tenemos? No, no siguen ningún orden en particular, no necesariamente están en ese orden, pero yo lo he puesto así de esta forma, ¿no? El autoconcepto, ¿no? El autoconcepto, que va más ligado a la percepción que puede tener acerca de sus habilidades, ¿no? Del estudiante, ¿no? El autocuidado, el autoestima, el comportamiento prosocial. Voy haciendo algunos comentarios, por ejemplo, del autocuidado. Es algo fundamental que va ligado mucho a la autoestima, porque cuando hablamos del autocuidado, hablamos a nivel de tres, ¿no? De tres aspectos, como por ejemplo el autocuidado a nivel físico, a nivel social y a nivel emocional, ¿no? Entonces, este tema del autocuidado se trabaja bastante, porque estas tres habilidades están, si bien es cierto, están dirigidas al estudiante, pero no significa que los docentes también lo puedan manejar, o los padres de familia, pero sobre todo los docentes y estudiantes, ojito ahí. Ahora, por otro lado, la comunicación asertiva, la conciencia emocional, la conciencia social, la empatía, el trabajo en equipo, la creatividad, la regulación emocional, la resolución de conflictos y la toma de decisiones responsables. Cuando nosotros hablamos en educación, no hablamos de habilidades sociales hoy en día ya, sino hablamos de habilidades socioemocionales, porque así lo ha enmarcado el Ministerio de Educación, ¿ya? Y tiene también su marco normativo, ¿no? Entonces, a partir de esto, si yo de repente quiero trabajar aspectos para fortalecer la prevención como la promoción, porque en este caso el tema va relacionado a la prevención de la violencia escolar, no se trata de agarrar directamente el problema. O sea, ¿a qué me refiero, no? Por ejemplo, si yo quiero prevenir el bullying o quiero prevenir la violencia como tal, yo tengo que trabajar las habilidades que me van a ayudar justamente a que el estudiante mejore. O sea, ¿a qué me refiero? Que si yo, por ejemplo, quiero trabajar con el estudiante, no sé, que no sea violento, entonces voy a trabajar la empatía, ¿no? Voy a trabajar la empatía. Si yo quiero que el estudiante no sea egoísta, voy a trabajar el trabajo en equipo, ¿no? Si yo quiero que el estudiante tenga de repente una conciencia o sea, de que, o sea, en vez de trabajar lo que quiero evitar, trabajo lo que quiero promover, ¿no? O sea, trabajo lo que quiero promover, lo que quiero impulsar, más no lo que quiero evitar. ¿Por qué? Porque si promuevo, trabajo lo que quiero promover, voy a prevenir lo demás, voy a contrarrestar lo demás. Entonces, estas 13 habilidades socioemocionales deben estar enmarcadas dentro de las actividades de todo psicólogo que se desempeña en el área educativa. Entonces, estos ejes del bienestar socioemocional ya están enmarcados en 7. Entonces, a partir de estas 13 habilidades socioemocionales, tu planificación de trabajo a nivel de la dirección, porque miren, dentro de la organización de la escuela, el psicólogo es un personal administrativo y integra el comité de gestión de bienestar. Entonces, como integra el comité de gestión de bienestar, asesora al coordinador de tutoría y asesora al director, ya asesora al director en las actividades, en las acciones, en la gestión justamente de la parte de la parte socioemocional, de la parte del bienestar como tal. Entonces va a desarrollar y va a trabajar en función a la continuidad educativa. ¿Qué significa la continuidad educativa? Tiene un compromiso de gestión también esto, ¿no? Que es evitar la deserción escolar, evitar la deserción escolar. ¿Por qué? Por ejemplo, puede haber estudiantes en situaciones de riesgo,
que estén en alcoholismo, casi ya por entrar al alcoholismo, en situación de pandillaje, en situación de repente de embarazo adolescente. Esto puede hacer que ellos dejen la escuela. Lo que no se quiere es que ellos dejen de asistir a la escuela o que tengan inasistencias o que se desaprueben. Porque recuerden que en secundaria ya hablamos de la calificación cualitativa, ¿no? De A, B, C, no A, D, A, B, C, ¿verdad? Entonces, lo que se espera es de que el estudiante no deje de asistir a la escuela, que no tenga muchas inasistencias, ya que tampoco se desapruebe, ¿no? Y que no deserte finalmente. Entonces, a eso se refiere la continuidad educativa. Tus estrategias deben ir ligados a prevenir, ¿no? Que eso no suceda. Por otro lado, la implementación de la tutoría. Esto es fundamental porque el psicólogo debe liderar jornadas o cursos de capacitación para sus propios docentes tutores. Existen espacios como los colegiados y eso se debe hacer un plan de trabajo aparte, ¿no? Debe ser un plan de trabajo que tenga un programa relacionado a lo que es fortalecimiento de la tutoría en docentes en general, no solamente en docentes tutores, para que las estrategias de la tutoría se puedan trabajar de la mejor manera. Entonces, el psicólogo está para que pueda capacitar, ser el especialista y explicarle a los docentes realmente qué es la tutoría, realmente qué significa ese acompañamiento que se va a brindar, ¿ya? Además, como la educación sexual integral y la prevención de riesgos, pero sobre todo prevención de riesgos en función a la prevención del embarazo adolescente, ¿ya? Va esto. El trabajo con familias y comunidad, entendiendo que ahora ya no se denominan escuela de padres, por ejemplo, ¿no? Ahora, si nosotros revisamos la RBM, la resolución viceministerial 212 de 2020, Minedu, que nos habla de la tutoría como tal, que es la Biblia de la tutoría en nuestro Perú, a nivel de marco normativo, claro está, hablamos de que dentro de las estrategias de la tutoría está las jornadas con familias y los encuentros familiares, siendo las jornadas con familia, sobre todo, capacitaciones donde se va a fomentar competencias parentales, y siendo los encuentros, capacitaciones donde se va a capacitar tanto al padre como al estudiante, ¿no? En el vínculo socioafectivo, en el vínculo entre ellos, fortalecer ese vínculo socioemocional entre ellos, padre e hijo, ¿no? Madre e hijo, ¿no? Como familia. Además, como la inclusión y la atención de la diversidad, ¿no? Existe una ley de la inclusión aquí en el Perú donde señala e indica que el psicólogo es un integrante más de la escuela, es un integrante más de la escuela, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder justamente atender lo que es la atención a la diversidad y la inclusión. Por otro lado, también la promoción de la participación estudiantil, ¿no? En la escuela, a nivel de todos los años en el Perú, existe lo que se llaman concursos estudiantiles de la estrategia Somos Pares. Ya esa estrategia Somos Pares es una estrategia de liderazgo que finalmente aterriza en la elección del municipio escolar. Entonces, ellos tienen un papel protagónico en nuestros estudiantes. Entonces, si el psicólogo o el coordinador de tutoría o el director no está al tanto de estos concursos que existen o no sabe la importancia de promover la participación estudiantil, pues no va a estar trabajando correctamente. Entonces, el trabajo de un psicólogo en el área educativa, estimados colegas, no se limita únicamente a la atención de estudiantes, trabajar la historia psicopedagógica o trabajar de repente la aplicación de instrumentos que en su momento se puede dar y efectivamente se da, ¿no? El poder ver, atender situaciones, ¿no? Sí, pero yo voy más allá en el punto de vista de que debemos posicionarnos aún más y poder darnos cuenta de que nuestra razón de ser en una escuela, el rol que cumplimos, va más allá. ¿Por qué? Porque dentro de esta normativa obviamente no indica, el psicólogo es el que tiene que liderar, no indica esta normativa. ¿Por qué? Porque como les digo, no hay plaza de psicólogo en el área, en educación en el Perú, sino a través de estos diversos programas que les mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que yo he podido darme cuenta? Que se debe tomar variables psicológicas dentro del campo educativo y a partir de eso trabajarlo. Porque, por ejemplo, para yo poder llegar a todo este análisis, no, yo he tenido que revisar, ¿no? Las normativas de bienestar, las normativas de habilidades socioemocionales, las normativas de tutoría, las normativas de convivencia.
y directamente, ¿no? Que sí, si bien es cierto, la RBM 212 sí indica cuál es la labor del psicólogo, pero no se explaya más allá. Y si en algún momento el modelo de jornada escolar completa también tenía su manual y que ahí te explica, literalmente te explica a detalle cuál es la función y su labor, si bien es cierto, eso se queda ahí, solamente en el área de jornada escolar completa y de repente no va más allá. Entonces, a partir de esto, pues se crea la necesidad y a partir de la creación de la necesidad es pues que se genera la oportunidad, pues, ¿no? De poder tener y contar con un profesional en psicología dentro de las escuelas. Entonces, la convivencia escolar en el marco del bienestar, entendiendo la convivencia escolar, de qué manera vamos a asesorar al director, al coordinador de tutoría y a toda la institución educativa en base a los tres lineamientos de la convivencia, ¿no? En el Perú, la Biblia de la convivencia es el Decreto Supremo 004-2018 Minedu, en donde nos habla desde la promoción, la prevención y la atención de la violencia escolar. Entonces, colegas, a partir de esto es que nosotros pues estamos dándole forma y estamos viendo de qué manera pues va a ser nuestro trabajo. Bastante, estoy dando bastante información, no de todo esto se debe hablar detalladamente, pero para poder ir viendo el panorama, ¿no? A lo cual nos vamos a enfrentar. Entonces, a partir de esto, sumado al plan de tutoría institucional, el psicólogo debe elaborar un plan de trabajo desde el área de psicología, ya que sume al plan de trabajo de tutoría institucional, ¿ya? Entonces, se debe conocer, debe haber un diagnóstico situacional, un diagnóstico socioemocional, ¿ya? Y lo vamos a decir así, ¿ah? Y no estoy hablando de un diagnóstico psicológico, ¿ah? Estoy hablando de un diagnóstico socioemocional, un diagnóstico situacional de las características y condiciones, ¿no? Eh, a identificar y las problemáticas, ¿no? De las habilidades socioemocionales, por eso dice ahí CE, socioemocionales. Identificar las problemáticas en los diversos actores de la comunidad educativa, ya los estudiantes, los padres, los docentes. Entonces, se generan actividades o acciones a corto, mediano y largo plazo, se planifican para que se ejecuten y posteriormente se monitorean y se evalúan, ¿no? A partir de ello. Entonces, ¿cuál es la clave aquí, estimados colegas? Es poder, dentro de nuestros planes de trabajo, desarrollar programas. Estos programas deben atender a las necesidades que encontremos. Entonces, tú haces tu plan de trabajo general, ¿verdad? Pero si tú vas a trabajar, por ejemplo, con la población estudiantil, vas a trabajar con escuela de padres, vas a trabajar, perdón, jornadas con familias, o vas a trabajar diferente actor educativo, debes generar como un subplan, que lo vamos a llamar programas. ¿Ya? Y estos programas, para que sean más efectivos, deben tener una serie de sesiones. No puedes dar eh, charlas o capacitaciones aisladas entre sí, sino una suma de sesiones, talleres, charlas, capacitaciones, como lo quieras llamar, pero una suma para que te lleguen y puedas tú medir los resultados, ¿no? Tanto planteando como un pretest como un post-test, ¿no? O sea, ¿cómo yo encuentro? Puedo hacerlo de esa forma, no sé si me ocurre, ¿ya? Pero de repente ustedes pueden tener otra mayor idea ahí de cómo yo encuentro esto y aplico mi pretest, ¿no? De lo que yo de lo que yo quiero mejorar, ya vamos a decir pretest, ¿no? Pero como un cuestionario de entrada, o tal vez como un cuestionario de salida para yo poder medir mis resultados y a través de eso poder exponerlo a final de año, para dar cuenta de lo que yo he podido trabajar y el cambio que hubo, ¿no? Y el cambio que hubo. Muy bien, continúo. Entonces, dentro de lo que se debe hacer, sobre todo, son tres acciones permanentes durante todo el año. Sensibilizar sobre la importancia del bienestar socioemocional, el rol del psicólogo, ya, y hacernos notar, hacer bulla en las escuelas para hacernos notar, como sea. ¿No? Involucrar a a todos y todas, en lo que es las acciones preventivas, promocionales en la escuela y generar pues recursos, generar cambio a partir de lo que se tiene. No, normalmente muchas escuelas omiten lo que son los proyectos de tutoría o proyectos educativos, o sea, trabajar con los estudiantes y desarrollar proyectos. Estos proyectos son muy interesantes porque hay proyectos que van a concurso. Entonces, existen proyectos ambientales, existen proyectos de ciencia,
pero que va relacionada a otros tipos de ciencias, no a las ciencias sociales como de la psicología, porque si bien es cierto, dice, ¿no? Feria de ciencias va más enmarcado a ciencias que no son sociales, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta, también dentro de cada colegio, si tú aplicas un programa, haces un cuestionario de entrada y haces un cuestionario de salida, ya tienes ahí casi como una tesis y ya podrías tú presentarla eso, ¿no? Casi como una investigación, ¿no? De entrada, ¿no? Como de salida, de qué resultados te está dando, ¿no? Entonces ahí podemos generar nuevo conocimiento, podemos generar, ¿no? Investigaciones también. Entonces, espero no estar cansándoles, por favor. Debe haber estrategias para poder trabajar y directamente esto sí debe estar en tu plan de trabajo como psicólogo, ¿ya? Fortalecer el marco normativo. Hay que explicarles detalladamente a los docentes, a los padres de familia, cuáles son las normativas que sustentan todo el trabajo, ¿no? Existe esta normativa, existe esta otra normativa, que quede claro. Porque, por ejemplo, los docentes desconocen todas las normas relacionadas a los protocolos de atención del CICEBE. Lo conocen de cierta forma, pero de manera muy general. No saben cómo se trabajar los protocolos, no saben manejarlo, no saben manejar la tutoría, no saben que existen 5 estrategias de la tutoría, no lo manejan porque no lo han revisado, no leemos, muchas veces no leemos el marco normativo. Entonces, esto es algo que se debe desarrollar. El fortalecimiento de capacidades, ¿no? Sería interesante generar dentro de una escuela el recurso propio, ¿no? Que usted pueda generar su propio díptico, su propio tríptico, su propio manual acerca de diferentes situaciones que el docente va a ver durante el año, ¿no? Por ejemplo, un manual o de repente podemos compilar algún recurso para que, por ejemplo, el docente identifique qué es un factor de riesgo, qué es un factor protector, que el docente identifique qué denominamos violencia física, qué denominamos violencia psicológica, qué denominamos violencia sexual, porque él no la tiene clara, porque justamente, si bien es cierto, existe también una sobrecarga de trabajo que se le da al docente y como los maestros tienen pues ese prestigio de pues llevar adelante la educación, cuando algo malo sucede, también se le echa mucho la culpa a ellos, ¿no? Entonces, así como hay buenos elementos, también hay malos, pero todo recae en el maestro. Hay una sobrecarga. Si bien es cierto, las UGELs, el Ministerio de Educación, los capacita de cierta forma, les da manuales para que trabajen, no les da abasto. No les da abasto porque tienen tanta sobrecarga de trabajo y que ya ellos pues se estresan, ya se sufren agotamiento, no se sobrecargan y ellos pues también estallan, se enferman. Entonces hay que fortalecer esas capacidades en ellos para que ellos también puedan ir conociendo, pero de cierta forma no dándoles toda la responsabilidad a ellos, porque aquí la responsabilidad máxima es trabajar con las familias, ¿ya? Con las familias. Generación de herramientas y recursos, ¿no? Que cada institución educativa pueda generar sus propias herramientas. Miren, cada colegio debe tener sus fichas, cada institución educativa debe tener sus fichas de trabajo, debe tener sus fichas psicosocial, cada psicólogo me refiero, ¿no? Ir adaptando las fichas que se tiene de atención, las fichas o cualquier tipo de herramientas o recursos que pueda generar la escuela, ¿no? O que puedas generar usted dentro de tu trabajo. El trabajo con familias y comunidad, eso debe estar. Mínimo al año debe haber 4 escuelas de padres al año, 4 escuelas de padres. Ya tú ves si lo haces masivo, ya ves si tú lo trabajas de grado y sección o por ciclos educativos, ya lo ves. Pero debe haber 4 escuelas de padres mínimo y esto lo debe realizar el docente tutor con el psicólogo, porque esto sí es una tarea del psicólogo que debe trabajar cuando si es que se está en una escuela, ¿no? Si es que se está trabajando en una escuela. El fortalecimiento de la articulación, el poder trabajar con los aliados estratégicos, el poder identificar estos aliados a nivel local, a nivel provincial y a nivel regional, y las estrategias como comunicacionales para difusión. Todas las actividades que se hagan, es importante que el área de psicología publique su periódico mural y que reviente las redes sociales a través de todo el trabajo que se hace, para que se vaya fomentando eh, la repercusión que tiene el trabajo del psicólogo, el rol del psicólogo. O sea, siempre es bueno difundir todo lo que hacemos en nuestras redes y esto
no está mal. Yo pienso que hay que difundir lo que hace el colegio, lo bien que está trabajando, lo que está implementando, la primera escuela de padres, la segunda, la tercera, la primera capacitación, publicar en el periódico mural, publicarlo en las redes sociales de la escuela. Eso es bueno, porque eso nos permite distinguir y cambiar ese estigma que se tiene de que la escuela no hace nada o que el psicólogo está ahí, no está trabajando. Ya, entonces, a partir de ello, si no hubiese una pregunta, bueno, voy a continuar. Ya, a partir de ello, es que acá hay 3 tareas puntuales que debe desarrollar el psicólogo a nivel de lo que es la convivencia escolar, ¿ya? La promoción, la prevención y la atención. Puntualmente, aquí, para trabajar la promoción de la convivencia escolar, que no es más que otra cosa que fortalecer lo bueno que tiene la escuela, ¿ya? Fortalecer la convivencia escolar eh, basada en el respeto, basada en la democracia. Miren, hay mucha diferencia entre la disciplina basado basado en enfoque de derecho como la disciplina tradicionalista. La disciplina tradicionalista busca la sumisión, busca el que obedezcas, el que esté, sí señor, ¿no? Sí señor. Lo ve a la escuela como un lugar castrense, lo ve a la escuela como un lugar donde el estudiante pues tiene que estar callado, tiene que estar mudo, no tiene que decir nada, tiene que ser sumiso, tiene que agachar la cabeza, no puede opinar, porque lo ve sinónimo de malcriadez, ¿no? Y no los culpo también de que los maestros o algunos colegas piensen de esa forma, porque sabemos que las conductas de los adolescentes ya van, o sea, las conductas de los adolescentes son conductas disruptivas graves, son conductas que rozan el comportamiento disocial, incluso otros llegan a un comportamiento delictivo. No, yo entiendo eso, se comprende desde esa parte, pero no se justifica el querer trabajar la violencia con más violencia. Entonces, cuando hablamos desde un enfoque de derecho, desde la disciplina, ¿ya? Hablamos de la autorregulación, donde el estudiante se pueda dar cuenta de que puede adquirir estas habilidades socioemocionales, ¿ya? Que pueda adquirir estas habilidades socioemocionales y que pueda darse cuenta de que todas sus conductas tienen consecuencias. El detalle de esto, de la disciplina con enfoque de derecho, es que es a largo plazo, a mediano, a largo plazo, no es tan a corto plazo. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros queremos ya, queremos resultados acá, queremos resultados para ahora. Y a veces se piensa que porque pasa por psicología o ya ha recibido un taller, una charla, ya el estudiante va a cambiar su conducta. Es obvio que no. El estudiante viene sometido bastante a varios años de déficit de atención de sus necesidades. O sea, no se atiende las necesidades del estudiante, ¿no? No se atiende las necesidades afectivas, las necesidades de amor, de cariño, de comprensión, de atención. Entonces, por lo tanto, el estudiante viene herido emocionalmente, viene dañado, viene trayendo hábitos y malos hábitos como valores o antivalores que al momento de estar dentro de la convivencia con otros, con sus iguales, que son los estudiantes, con los docentes, obviamente él va a sacar a relucir eso y esas conductas disruptivas son las puntas del iceberg o son el árbol en el bosque, pero que se ve. Entonces, esa manera del estudiante dar a conocer su malestar rompiendo las normas de convivencia hace referencia a que ese estudiante necesita una atención. Porque como desde la disciplina positiva esto lo llama una experiencia adversa de la infancia, ¿no? Es todo aquello que va en contra del desarrollo integral del estudiante, ¿no? Entonces, existen conductas disruptivas que se oponen a las normas, ¿no? Una conducta disruptiva es toda conducta que transgrede una norma, o una norma de convivencia. Entonces, aquí, para la promoción de la convivencia escolar, se trabajan ciertos puntos que el psicólogo debe asesorar. Por ejemplo, trabajar lo que es la correcta elaboración de las normas de convivencia, trabajar lo que es desde que en los diversos espacios se promueva sobre todo el uso de una disciplina escolar basada en el enfoque de derecho. Entonces va a haber cierto abordaje que se debe hacer con los estudiantes, ¿no? Que sí, definitivamente requiere, pero no de una sanción, no de un castigo, sino que va a requerir, ¿no? De un trabajo
que no se basa en la violencia, sino de un trabajo de desarrollar sus habilidades socioemocionales, ¿ya? Entonces, además de ello, el psicólogo ayuda a fomentar, bueno, a trabajar lo que es el reglamento interno, ¿ya? En la construcción del reglamento interno y desarrolla jornadas de capacitación a los docentes en temas netamente de desestrés, en temas relacionados netamente psicológicos para que los docentes se sientan bien. Ya, esos temas que si bien es cierto son más clínicos, pero que desde la parte preventiva se pueden trabajar también. Entonces, esto es dentro de la promoción. Dentro de la prevención de la violencia, uy, ya estamos casi con la hora, ¿ya? Dentro de la prevención de la violencia está lo que es el diagnóstico de los factores de riesgo de nuestros estudiantes a través de cuestionarios, fichas, eh, no sé, de repente pruebas, si es posible, que permitan reconocer quiénes son los estudiantes en situación de riesgo de violencia o en situación de riesgo relacionada al consumo de drogas, al embarazo adolescente, al trabajo infantil, ¿no? Por ahí de repente alguna enfermedad. Entonces se hace este diagnóstico de los factores de riesgo, ¿no? Y se hace un mapeo de qué aliados estratégicos pueden fortalecer para que estas situaciones de violencia o de riesgo no se den, no se manifiesten. Y se trabaja y se reúne con esos estudiantes que han sido identificados y solo con ellos se hace talleres preventivos, ¿ya? Se hace talleres preventivos. Así como también el trabajo de las brigadas de autoprotección escolar, las VAPES, también como un trabajo que se hace con un propio plan de trabajo que en equipo están los brigadieres, los policías escolares, los padres de familia y los auxiliares de educación. Ya el poder asesorar a una escuela sobre la disciplina con un enfoque de derecho es una tarea ardua que se puede lograr, se puede llegar a hacer, pero que requiere bastante paciencia y sobre todo un enfoque que lo puedan ver desde otro punto de vista, los docentes, los padres, en general hasta nosotros como psicólogos. Entonces, cuando ya hablamos de la atención de la violencia escolar, implica una capacitación en lo que respecta al manejo de los protocolos de actualización del CICEB. Estos protocolos este año se van a renovar, van a tener una actualización o ya están teniendo en la marcha. De repente aquí dentro de los participantes hay especialistas de convivencia, ellos más que nada, más que nadie lo saben. Entonces, el poder eh, fortalecerme y conocer cuáles son eh, los protocolos de atención del CICEB, entender cómo se configura la violencia en el Perú para el área educativa, ¿no? Entendiendo la violencia que existe, por ejemplo, violencia entre iguales, violencia de un personal de la IE a un estudiante y violencia de un familiar o una persona extraña a un estudiante. Primera clasificación. Y entendiendo la segunda clasificación como la violencia física, psicológica y sexual. Se juntan estas dos clasificaciones y conforman lo que son los protocolos de atención del CICEB, ¿no? Entonces, a partir de eso, el psicólogo orienta en eso y apoya al directivo y al responsable de convivencia en hacer bien su trabajo, en poder afiliar en el portal CICEB, actualizar el responsable de convivencia escolar, ¿no? Ayudar en la formulación y en el correcto uso de lo que es el libro de registro de incidencias y lo que es, pues, trabajar ya directamente el tema del abordaje de la violencia como tal. ¿Por qué? Porque cuando existe una situación de violencia escolar, la convivencia se fragmenta, se rompe. Entonces, lo que se busca es restablecerlo, no a un nivel clínico, no a un nivel médico, biomédico o a un nivel de psicoterapia. No hablamos de ello, porque de eso ya se encarga el centro de salud o en este caso el centro de salud mental comunitario, dependiendo de la gravedad, pero implica un trabajo desde la tutoría y el trabajo de atención psicológica, porque atención psicológica sí hacemos como psicólogos en las escuelas, más no atención psicoterapéutica, pero hacemos una atención psicológica que no se basa en la revictimización, sino se basa en apuntar a esas 13 habilidades socioemocionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ello se elabora pequeños planes y programas de tutoría, bueno, se acompaña a eso, se orienta para que el docente tutor lo haga, pero a veces los docentes tutores no saben cómo hacerlo, cómo manejarlo. Pero también, por un lado, también el psicólogo hace
su pequeño programa, su pequeño plan de atención a esa situación identificada de violencia que se pudo haber dado, ¿no? Muy bien, pueden pasar la asistencia, creo que ya es la hora de 7:50 para que pasen la asistencia, y de manera rápida, ya para terminar, voy a explicar rápidamente las 5 estrategias de la tutoría que debemos fortalecer en las escuelas, ¿no? Para nosotros poder tener un abordaje psicológico, porque todo lo que estoy haciendo lo hace un psicólogo. Por lo tanto, como manejamos variables psicológicas, porque yo estoy hablando de la variable no socioemocional. Estoy hablando desde la variable del acompañamiento, estoy hablando dentro de lo que es la psicología como ciencia social, ya, y como parte de los objetivos de la psicología, estoy haciendo ya mi trabajo de psicólogo, estoy haciendo, al trabajar todo esto ya lo estoy haciendo, pero vinculado al área educativa, ¿no? Sabiendo que los procesos de enseñanza, aprendizaje van a estar ahí, porque si, por ejemplo, si un estudiante requiere de orientación tutorial o requiere de atención psicológica, eh, por más que de repente se quiera trabajar la mejor metodología de aprendizaje, no va a aprender ese niño, ese adolescente. Entonces requiere de la tutoría. Entonces, por eso es que debemos fortalecer a nuestro comité de gestión de bienestar y fortalecer a nuestros maestros, ¿no? Entonces, la tutoría individual se centra en poder atender las necesidades y dificultades de los estudiantes, donde se desarrolla y se aplica el kit de habilidades socioemocionales para poder identificar que a este estudiante, de las 13 habilidades socioemocionales, cuál está bajo, medio y alto, y cuáles dentro de todos esos también, qué factores de riesgo está expuesto este estudiante. Entonces se elabora un perfil individual por ello. ¿No? Esto se adjunta dentro de lo que es la historia psicopedagógica. Dentro de la historia psicopedagógica, ¿qué debe de haber? ¿No? Debe haber la ficha diagnóstica del estudiante, el resultado de la aplicación del kit de habilidades socioemocionales, la ficha de atención que tú le puedas tener, así como también su boleta de notas del último bimestre o del año anterior, y un resumen de sus logros y dificultades o de una ficha de observación que tú puedas hacer. ¿Ya? Y si tienes anamnesis o prueba psicológica y se ha aplicado, también lo pones dentro de la historia psicopedagógica, ¿ya? El PPT igual les voy a entregar para que lo puedan revisar. Entonces, a medio año, dentro de la tutoría individual, al menos el docente tutor, o al menos el psicólogo, debieron haberle atendido siquiera una vez a cada estudiante, dependiendo también cuánto es tu población estudiantil. No tienes que haber atendido a todos los estudiantes. Tú debes concentrarte y hacer un plan de trabajo que vaya sobre todo orientado al donde hay mayor necesidad. Tú no puedes poner dentro de tu intervención que vas a aplicar un test psicológico a los 1000 estudiantes en el año porque de repente no vas a tener los recursos financieros, de repente la logística, el tiempo para poder hacerlo. Así que tus metas deben ser bastante reales y sobre todo tomar en cuenta grupos que te van a servir como grupos de, digamos, como muestra, ¿no? Más vale trabajar con ciertos grados o con ciertas secciones como muestra para que a partir de eso yo pueda sacar resultados, ¿no? Entonces, sí o sí, por ejemplo, yo debo tener prioridad a los ingresantes de primer año de secundaria porque ellos están en la transición entre la primaria y la secundaria, ¿no? Entonces, ellos van a tener una situación de adaptabilidad a la secundaria. Entonces, esto puede generar problemas en ellos y situaciones, ¿no? Que te requieren de acompañamiento y requieren atención psicológica, ¿ya? Ahora, entre eso debe darse en el primer semestre, o sea, durante medio año. En el primer bimestre, entre marzo y abril, se debe aplicar el registro de características y necesidades, la ficha personal del estudiante, así como el kit de habilidades socioemocionales. ¿Qué es el kit de habilidades socioemocionales? Se preguntarán tal vez algunos que no lo conozcan. El kit de habilidades socioemocionales es una herramienta pedagógica, ¿ya? Que permite evaluar estas 13 habilidades socioemocionales que les mencionaba. Entonces, en el segundo bimestre, de mayo a junio, se desarrollan las tutorías sobre proyecto de vida o de repente otras temáticas que requieran. Dentro de la tutoría grupal, una vez identificado en el grupo cuáles son esas habilidades socioemocionales que se fortalezcan, en paralelo a todo ello, los docentes tutores eligen dentro del programa de habilidades socioemocionales, porque hay un programa, ¿ya? ¿Qué sesiones ejecutar?
Entonces, por eso es que es importante que el psicólogo haga el modelado de estas sesiones con su coordinador para que vea y monitoree junto con el correo de tutoría si los docentes tutores lo hacen bien estas sesiones de tutoría grupal. Estas sesiones de tutoría grupal están orientadas al programa de habilidades socioemocionales y también pueden tomar otras bibliografías para que hagan sus sesiones de tutoría grupal. No se olviden que cada colegio, cada grado y sección debe tener 2 horas semanales de tutoría grupal, Dentro de espacios de participación estudiantil, eh, a ver cuánto tiempo me queda. Ya. Eh, Dentro de espacios de participación estudiantil tenemos los municipios escolares, ¿no? Que se debe fortalecer a través de la estrategia Somos Pares, los comités escolares de aula, las asambleas de aula, las orientaciones entre pares y otras instancias. ¿A qué se refiere espacios de participación estudiantil? Que debe haber grupos de estudiantes que se dediquen y que se junten y que se conformen y estén aprobadas por la dirección, por ejemplo, como círculo de estudios, por ejemplo, grupos juveniles de danzas, grupos juveniles de repente pastorales, ¿no? Grupos juveniles de estudiantes de repente de matemáticas, ¿no? Que van a fortalecer la matemática o la comunicación o líderes estudiantiles. Entonces, ¿qué es la idea aquí? Que los estudiantes se conformen, se agrupen entre ellos y que formen como asociaciones, vamos a decir así, ¿ya? Pero no son asociaciones, pero se llama grupos estudiantiles, así como existe el municipio escolar, pero que sean otros grupos que nazca a partir de la necesidad de ellos que hayan tenido esa idea de poder juntarse. Para eso se debe promover espacios para que se den. El trabajo o espacios con familias y comunidad, como ya les había dicho, los encuentros de familias y las jornadas de formación. Los encuentros de familias se fortalece el vínculo entre padre e hijos. Y la jornada de formación, sobre todo, son capacitaciones comúnmente llamadas como escuela de padres. ¿No? Muy bien. Y esto dentro de la orientación psicopedagógica, que es otra estrategia de la tutoría, vamos a ver que es una acción inherente al docente, todos estamos llamados a ser tutores, ¿ya? Y aquí hay funciones del psicólogo que he destacado aquí, sobre todo dentro de la normativa GEC, ¿ya? Esto es sobre todo de la normativa GEC, ¿ya? Pero que también puede aplicarse de repente hasta cierto punto en otras escuelas, ¿ya? Que el psicólogo es responsable de la evaluación, planificación e implementación de programas de orientación psicopedagógica. Y estos programas de orientación psicopedagógica que vayan enmarcados a estas 13 habilidades socioemocionales. Hay que trabajar estas 13 habilidades socioemocionales, las que sean de necesidad. Por eso es que yo aplico el kit de bienestar socioemocional y ahí me va a salir el diagnóstico de toda una aula. Y en esa aula me va a indicar cuáles de las 13 habilidades socioemocionales yo debo fortalecer. ¿Me deja entender? Entonces, promueve el rol orientador, da seguimiento y apoyo técnico y elabora informes psicopedagógicos. Pero esto de los informes psicopedagógicos no se enreden tanto, sobre todo son informes relacionados no a lo que es el avance del estudiante, cómo le está yendo, si hay situaciones de violencia, que no se olviden, nosotros no atendemos la violencia como psicoterapia, sino atendemos la violencia como orientación psicológica sin revictimización. Ojo, ya no trabajando en lo negativo, sino impulsando lo positivo. Por lo tanto, no puede ser revictimización eso, porque yo no trabajo en base a la herida, sino yo trabajo en base a lo que quiero lograr, a lo que quiero impulsar, ¿no? En cambio, un psicoterapeuta, pues obviamente un psicoterapeuta con sus estrategias, con su enfoque, ya lo va a manejar de otra forma, ¿no? Porque es un especialista, pues tiene una formación, tiene una especialización, ellos ya lo ven de otra forma, lo trabajan de manera diferente. Igual no revictimizan, pero ellos sí manejan, pues, ¿no? Sus enfoques y ya. Hasta ahí me quedo corto yo con eso, porque de ahí no manejo los enfoques, o cualquier enfoque psicoterapéutico, porque hay muchos. Entonces, construir en conjunto con el docente tutor el historial psicopedagógico, la transversalización de los documentos de gestión y la orientación y consejería permanente. Orientación y consejería permanente la brindamos, así como la atención psicológica. Y que no se olviden, esta atención psicológica va orientado en el marco preventivo promocional. Muy bien, exactamente son las 8 de la noche. Quiero agradecer a la organización por invitarme. Espero pues no haberles cansado un poco con esta disertación, bastante relámpago, la verdad.
Hemos hablado de muchos aspectos y espero pues que haya sido de su agrado, ¿no? Adelante, estimada. Ok, ¿se me escucha ahora? Sí, Sí, ya, ok. Muchísimas gracias, psicólogo Carlos, por sus valiosos aportes y experiencias sobre este tema. Muy bien, ahora si alguien tuviera una duda, alguna pregunta sobre el tema, pueden levantar la mano para abrir el micrófono o escribirla en el chat, por favor. Tenemos varias preguntas, psicólogo Carlos, si las puedo ya. leer y usted las responde, ¿está bien? Ricardo Juan de Dios dice, usted mencionó sobre embarazo en adolescentes. ¿Qué acciones se realizaría? Miren, para trabajar embarazo adolescente, no se trabaja exactamente sobre la misma problemática como tal, sino se trata de trabajar lo que es la educación sexual integral. Por un lado, nosotros podemos trabajar en general la educación sexual integral, no habiendo casos, pero si hay un caso de embarazo adolescente, hay que determinar si es una situación de violencia escolar a través de los hallazgos que podamos encontrar, porque si es un embarazo adolescente, es muy probable que sea una situación de violencia escolar, ¿no? Del tipo sexual, sobre todo de un adulto a un menor, ¿no? Lo que sería un protocolo 6 dentro de lo que es el CICEB, ¿no? O determinar si es un protocolo 2 si es que es un estudiante de repente, o si es consentida también, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones que requieren y que vamos a darnos cuenta que en su mayoría son situaciones de violencia, pero que se asolapan. Entonces, lo que se debe hacer aquí es sobre todo la seguridad, perdón, el bienestar físico y psicológico de la menor, ¿no? Que está embarazada probablemente. Entonces, o que esté a salir embarazada. Entonces, se debe fomentar el vínculo de que la familia no rechace a este estudiante, no la rechace, porque muchos padres los botan, los quieren, no, te mando con ese joven que está embarazado, ¿no? Bueno, no lo dicen con estas palabras, pero ellos los padres, pues, ¿no? De repente lo dicen con otras palabras. Entonces, esto requiere una sensibilización a la familia, requiere de que este estudiante reciba una atención obstétrica, una atención médica para determinar cuántas semanas tiene, en qué condición está el niño, poder ver, pues, ¿no? Si va a poder cursar sus estudios, de repente es un embarazo de riesgo, de repente es una situación donde es violencia. Entonces debemos escudriñar, debemos averiguar, debemos indagar con los tutores, en este caso, ¿no? Y sobre todo ya derivar a un centro de salud para que la menor pueda tener sus controles de ley, sus controles de ley obstétricos y también pueda pasar, como se sabe, ¿no? Al menos 2 atenciones psicológicas cuando es paciente gestante, pues, ¿no? Entonces requiere una derivación. Las derivaciones no son de psicólogo a centro de salud. Las derivaciones son psicólogo a mi director y el director, porque él es el director, es el líder administrativo de la escuela, ¿no? Los informes salen firmados por él. O sea, yo hago mi informe de derivación, donde pongo sugerencias, sugiero derivar a ese estudiante para que reciba atención psicológica especializada, ¿no? Entonces, el director, con mi informe, va a hacer un oficio a lo que es este centro de salud para que ya reciba su atención psicológica respectiva, ¿no? Adjuntando, obviamente, de repente un informe, pero es un informe que yo hago de atención de caso, más no es un informe psicológico. No olviden, nosotros permanentemente hacemos informes de atenciones, no confundir con un informe psicológico. No, 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 es informe de atención de caso o informe de abordaje brindado o de mi trabajo que haya hecho, pero no confundir con informe psicológico, que es otra cosa, o Muy bien, informe psicológico, que es otra cosa, ¿no? muy bien. Tenemos unas Sí, cuantas preguntas más. Rolando Porras nos dice, buenas, mi pregunta sería, ¿nosotros acompañamos o orientamos o aconsejamos? ya, miren, dentro de lo que es la teoría de la consejería, ya, yo creo que hacemos de todo, ya, porque en realidad, ¿qué es la tutoría? Ya, y no vamos a reemplazar al docente tutor, ojo, pero ¿qué es la tutoría? Ya, la tutoría es el proceso de acompañamiento socioafectivo y cognitivo que se le hace al estudiante, ya. Por lo tanto, en ese acompañamiento que se le hace, ya,
todos los actores educativos estamos llamados a ser tutores. Por más que seamos psicólogos, también estamos llamados a ser tutores, no por el cargo, sino porque somos adultos y debemos orientar. Entonces, dentro de nuestro trabajo como psicólogo también, y dentro de lo que están los coordinadores pedagógicos, coordinadores de tutoría, ellos tienen dentro de sus funciones que es monitoreo, este término monitoreo y acompañamiento. Entonces, si sabemos que nosotros damos soporte al coordinador de tutoría para que haga el monitoreo y acompañamiento, de cierta manera también nos estamos monitoreando, ¿no? Porque también al mismo tiempo, ya dentro de las técnicas de intervención que usted ya puede tener ya con el padre de familia, con el director o con el estudiante, tú ya pues puedes brindar una consejería. También lo puedes hacer, porque existen teorías de la consejería también, y usted puede manejar el enfoque que maneje, lo puede trabajar, ¿sí? Muy bien. Ok, Juan de Dios, Ricardo Juan de Dios, está que alza la mano, quisiera hacer alguna pregunta. Sí, más o menos yo quería o que aclara por decir, ¿no? Habló un poco lo que es kit de atención, ¿no? O sea, según la ley 3364, supongo que el Ministerio de Educación como Ministerio de Salud, ¿no? Tienen conocimiento para actuar, digamos, en este caso, cuando hay embarazo, tocamiento, digamos, ¿no? En adolescentes. Bueno, el psicólogo, ¿no? Mencionó que podría haber, digamos, violencia escolar, ¿no? Por decir, dentro del colegio, podría ser, o si hay violencia sexual, podría ser del docente hacia el adolescente, ¿no? O también podría ser entre adolescentes. Entonces, en este caso, según este kit, ¿no? De atención, o sea, ¿no? ¿Qué acciones más podrían tomar? Porque solo mencionó derivar, ¿no? A un centro de salud comunitario, ¿no? En este caso. Su audio, psicólogo Carlos, no se escucha. Ay, sí, perdón. Sí, perdón. Miren, justamente lo estaba mencionando. Dentro del Decreto Supremo 004-2018 Minedu, ya establece que existe los protocolos de atención, ya que es la acción, derivación, seguimiento y cierre. Dentro de lo que es el aspecto de la acción, involucra actividades que se van a desarrollar a nivel de la escuela, porque cuando hablamos de atención en la escuela para la violencia, no hablamos de una atención, repito, una atención terapéutica o una atención médica, sino hablamos de una atención pedagógica tutorial, ¿ya? O sea, hablamos de una atención pedagógica tutorial, porque definitivamente un director, un docente no va a atender pues un caso de violencia desde el punto de vista como un psicólogo, un psiquiatra o como un psicólogo clínico, no, sino hablamos desde un punto de vista pedagógico tutorial. Entonces, en el apartado de acción, para ya trabajar con la estudiante, ya, maneje la estrategia que maneje, se debe con la estudiante y con el grupo trabajar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ya? Se tiene una entrevista con la estudiante o un abordaje con la menor donde se trabajen los sentimientos de culpa y vergüenza. Miren, cuando nosotros sufrimos una situación de violencia, tenemos emociones de culpa, emociones de vergüenza, el miedo, el estigma, y esto va a hacer que de repente yo, como adolescente, ya no quiera ir al colegio, que yo como adolescente me quiera escapar de mi casa, o como yo como adolescente me haga daño a mí mismo, a mí misma. Entonces, estos sentimientos de culpa, si bien es cierto, un psicólogo clínico lo va a trabajar aún más, porque esto tiene que ver con el manejo emocional y la afectación del trauma que puede causar, nosotros no vamos tanto a eso, ¿no? Sino lo trabajamos a nivel un poco más superficial, por así decirlo, en el aspecto del autocuidado como habilidad socioemocional o de la autoestima como habilidad socioemocional. ¿Me dejo entender? Entonces, a partir de eso, yo ya puedo intervenir esos sentimientos de culpa y vergüenza por identificarse como una adolescente que ha sido víctima de violencia. Por otro lado, tengo que yo abordar y ver las áreas. Por ejemplo, este adolescente tiene 10 cursos. De sus 10 cursos, yo tengo que ver si en el último mes, en esta última semana, vamos a ponerlo en el último mes, la adolescente
ha mermado su rendimiento académico, ha mermado su desenvolvimiento en el aula, cómo está interactuando, no está interactuando, cómo está en sus notas, ¿ya? Ahora, hay docentes que pueden darse cuenta de que el estudiante está mal, está de repente fallando, no está asistiendo, de repente no tiene buenas notas, está bajando su rendimiento académico. Entonces, ¿qué se hace? Se conversa con estos docentes sin revictimizar, sin dar detalles, solo con los docentes donde está mal o dependiendo, se hace una junta y se les explica a estos docentes, sin revictimizar, ojo, sin dar detalles del caso, que el adolescente está sufriendo una situación que puede hacer que ella disminuya sus notas. Entonces, los docentes deben tener otro tipo de evaluación. Sé que esto no pasa porque en la práctica muchas veces los docentes les da igual, no todos, pero hay docentes que no se enteran, les da igual, o simplemente los desaprueban, sin entender que hay un problema detrás que hace que esta menor merme sus notas, o sea, no cumpla, no rinda. Entonces, por eso es necesario juntarse, hacer como una junta y explicar con los coordinadores pedagógicos y con los docentes directamente que están en esas bajas notas. Por otro lado, ¿qué más se hace? Se trabaja con la familia. La familia muchas veces tiende a echar la culpa, tiende a retribuirle. Ahora mira, por esto vamos a tener que ir al Poder Judicial, por esto vamos a tener que ir a declarar, por esto existe. También le echan la culpa a los menores por haber denunciado, por haber dicho, por haber hablado. No tenemos plata, no tenemos dinero, de verdad vamos a tener que ir por acá, porque ustedes saben todo tipo de familias que existen. Entonces, también se trabaja con la familia estos aspectos de la sensibilización de que su niña, su hija, su hijo está sufriendo una situación de violencia y por lo tanto le tiene que llevar a psicología o tiene que ser puntual en sus visitas, en sus controles, pero también debe asistir a la escuela, lo debemos enviar, pero va a depender también del grado de afectación que pueda tener, ¿no? Y al decir grado de afectación no es que vamos a nosotros a medir, así como lo hacen de repente en el Poder Judicial, no, sino me refiero a que el estudiante, a través de su desenvolvimiento en clase o de sus asistencias a clases, podamos ir midiendo si es que vemos que hay un retroceso. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Y ya no se puede trabajar mucho con las adolescentes, te comento, Juan, es de que los padres los cambian de colegio. Eso es lo que más optan. Lo cambian de escuela y se va con su problema a otra escuela y en la otra escuela no lo abordan y ahí es donde muchas veces, pues, los estudiantes, pues, no son atendidas como merecen, ¿no? Los estudiantes. Normalmente, más del 50% de casos de violencia los terminan cambiando de colegio, de violencia escolar, sobre todo. Ujú. Muy bien, espero haberte dado Ok, alguna luz. muchas gracias. Y Sí, ok, por último, dos preguntas más, por favor. David dice, en las instituciones educativas, los directores y docentes no reportan los casos de violencia escolar y no registran en el CICB por evitarse problemas. En este caso, ¿qué acciones debe tomar el psicólogo ante tal evidencia? ya. No se trata de ser enemigos del director ni de los docentes, ¿no? Sino se trata de trabajar un programa continuo con ellos de sensibilización, de marco normativo, de conocer y que se den cuenta de que los protocolos de atención del CICB no es mandar a la cárcel al estudiante, no es como un pre-cárcel o como un pre-antecedentes penales, no. Los protocolos de atención no están ligados a ser sancionadores, no para los adolescentes, para los menores, ¿no? Porque al final igual los protocolos no están en función a la víctima, perdón, no están en función al presunto agresor, sino están en función a la presunta víctima. Por lo tanto, ellos piensan que es ponerles en contra de ellos, cuando en realidad, por ejemplo, el protocolo 1, que es violencia psicológica y física sin lesiones, es lo que normalmente ocurre, pero no se reporta. Entonces, durante todo el año no ha habido reportes y por lo tanto se considera que ese colegio está ocultando la violencia. Se considera que esa escuela no maneja los protocolos y por lo tanto no está orientada. No es que deba haber casos de violencia, es que los hay y no son reportados. No es que yo quiera que haya más casos de violencia, no, es que los casos se deben visibilizar. ¿Y cómo se visibilizan? A través de un reporte. ¿Sí? Entonces, aquí
sobre todo trabajar el aspecto preventivo, de capacitarlos a los docentes y explicarles realmente con casuísticas en qué consiste atender un caso de violencia escolar. Y repito, atender desde algo pedagógico tutorial. Muy bien, psicólogo Carlos, muchas gracias. ¿Tienen algunas palabras de cierre? ¿Yo? ¿Mi persona? Hola, buenas noches, mil disculpas. Perdón, yo quería agradecer a la organización y al psicólogo Carlos Flores Hidalgo por compartir sus conocimientos con nosotros y a usted también por colaborarnos. Mire, aquí le habla una persona que ha sufrido bullying en el colegio y lamentablemente yo en lo personal no quiero saber nada de mis compañeros de colegio. He tomado terapias psicológicas con varias personas entendidas en la materia y eso me ha ayudado mucho. Y es por eso que ahorita soy maestra y estoy trabajando en prevenir esta situación. Es por eso que nuevamente yo les agradezco muchísimo. Y aquí la parte más importante, ¿cuál es? No importa si usted hace terapias de prevención, terapias de intervención o hace un montón de cositas. Hace un montón de cosas maestros y también los psicólogos lo hacen muy, muy bien. Yo les agradezco a ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestros estudiantes tienen que tener ¿qué cosa? La voluntad de hacer lo que le estás diciendo a través de tus terapias, a través de tu diagnóstico, a través de tu pronóstico, de tus evaluaciones, ¿qué no debe hacer? Que lo que haga tiene consecuencias y no se puede él justificar o ella justificar con que está en la etapa del burro, con que es adolescente, con que pobrecita niña, no. Muchas veces el adolescente por tontito, por tonto, discúlpenme la palabra, hace tonterías. Hace tonterías. Y esta es la era de la tecnología, en donde la tecnología se hace también muy atractiva y yo veo algunas cosas y esas cosas quiero reproducir. Y me parece divertido, me parece bonito, me parece excelente. No hay empatía, no hay esas ganas de sentir lo que el otro está sintiendo porque me da flojera, porque me parece más cómodo no sentirla. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Yo he hecho un montón de cosas, tengo mi protocolo, lo presento todos los días, lo presento todas las semanas, hago mi evaluación diagnóstica, hago talleres de prevención, hago talleres dinámicos, siempre renuevo algunas cosas. Uno de 100 me va a escuchar y va a cambiar, pero ese uno hace mucho la diferencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como profesionales? Seguir adelante. Porque el recurso más valioso de un país, sea latinoamericano, sea peruano, sea boliviano, cualquiera, no son nuestros recursos naturales, son nuestros jóvenes y nuestros niños. Y a la par es el recurso más delicado, porque estamos en la era de la juventud o del adolescente cristal. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de varias leyes. Si mi papá me hace esto, yo le hago esto. Si la profesora me hace esto, yo le hago esto. Entonces, varias leyes encaminan o protegen demasiado al estudiante y estas leyes se van más al lado del estudiante, protegen al estudiante y no van a investigar por qué el estudiante ha cometido esa falta o por qué el estudiante le ha puesto huevos a la maestra o por qué el estudiante le ha lanzado con piedras a la profe mientras estaba pasando por el río. Tenemos que ser más igualitarios también con las leyes, investigar las dos partes y tener mucho cuidado con que el estudiante puede mover las cosas de forma que puede perjudicar al estudiante o de forma que te pueden decir ¿cuánto quieres para que yo no te demande? Porque tú has hecho esto y aunque el profesor vea que lo han movido, entonces va a decir, no lo hemos movido. O ella me ha empujado, dice el padre, ella le ha empujado a mi pequeña hija. Es una hija bien amamantada y el padre de familia dice, le ha empujado. Pero el padre de familia sabe cómo es y ha visto que no ha sido así, sino que ella se ha caído y le culpamos al chiquito para decirle que así ha sido. Se da cuenta el tipo de personalidad que se está armando, producto de no tener valores y conciencia. Esto es grave, ¿por qué? Porque no hay la parte de aplicar lo bueno que me está enseñando este señor y se está esforzando por hacerlo. Lo bueno que me está enseñando mi maestro y se está esforzando por hacerlo porque hay maestros excelentes en el Perú. Eso es lo que sucede. Pero como les digo, hay que continuar y nuevamente yo repito, hay adolescentes valiosos, hermosos, preciosos, estudiosos, trabajadores que siguen adelante y eso es lo que me da a mí el ánimo para continuar donde estoy y enseñar lo que enseño. Nuevamente yo les agradezco muchísimo, muy interesante y muy bonito. Muchas gracias, maestra Carmen. De verdad, lo que usted menciona es lo que constantemente los maestros me señalan, ¿no? En las capacitaciones que doy. Yo le comento, yo vengo trabajando, recientemente soy joven, trabajando en escuelas, recién voy casi 9 años,
9 años trabajando en escuelas. Toda mi experiencia como psicólogo ha sido en escuelas, a nivel de UGEL. Y es cierto, y es indignante muchas veces ver ciertas situaciones que se hacen virales en Internet, ¿verdad? Y genera, pues, y a veces lo vivimos en nuestra escuela, de los colegas que vemos y todo eso, ¿no? Pero yo le comento que así como hay esas cosas que se ven, que hay ciertas situaciones caóticas aparentemente, ciertos estudiantes que transgreden las normas, que ya tienen una conducta disocial, antisocial, delictiva, si bien es cierto, por aquellos estudiantes que sí son valiosos, que usted menciona, por estos estudiantes que, porque no todos lo son, en una aula siempre, Buenas siempre va a noches. existir, siempre va a existir dentro de un aula, eh, no todos van a ser, digamos, transgresores de las normas. Entonces, por lo tanto, estos adolescentes son víctimas del maltrato que reciben de sus padres, son víctimas de ciertas situaciones de factores de riesgo que no han sido atendidas y que dentro del trabajo de usted como maestra es desarrollar competencias, más no sanarles, más no recuperarles de cierta manera. ¿Por qué? Porque la tutoría tiene límites. Entonces, usted con el abordaje que hace, lo hace de corazón y eso a veces hace que también como maestros nos enfermemos. Usted también debe velar por su salud, debe manejar sus emociones y no enfermarse por estas situaciones. Entonces, ¿qué les digo yo a los maestros? No? Porque como el maestro tiene un gran corazón y tiene una empatía muy grande, absorbe y carga la mochila todos los problemas que tienen sus estudiantes y muchas veces también el maestro se enferma. Pero la solución a esto no solo depende del maestro, sino depende de la propia familia, depende del propio menor. Entonces, por lo tanto, maestra, no todos tienen los factores protectores, los estudiantes, como para poder salir adelante y salir airosos de ciertas situaciones. Y por eso vemos esas diferencias entre cada uno de ellos. Muchas gracias, maestra Carmen. Muy bien, muchas gracias, psicólogo Carlos, muchas gracias a todos los presentes. Antes de cerrar la sala Meet, queremos compartirles que mañana mismo ya estaremos comenzando el curso especializado en evaluación, diagnóstico y resolución de casos clínicos a cargo del psicólogo Eduardo Moras, egresado de la maestría en Psicología Clínica y Salud de la Universidad Mayor de San Marcos. Y también pasado mañana, el 30 de enero, se estará comenzando el curso especializado en la redacción de informe psicolaboral a cargo del psicólogo Fran Muñoz, egresado de la maestría en Psicología Organizacional, donde estamos dando precios especiales para toda nuestra comunidad y educa. Así que pueden escribirnos a las páginas para pedir mucha información o a mi número, que es el número 921-236-411. Así que sin más, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, psicólogo Carlos, y si tiene algunas palabras de despedida, por favor. Sí, muchas gracias a los psicólogos que te han dado cita esta noche. Les agradezco por su presencia, por estar aquí conmigo. Espero haberles podido ilustrado acerca un poco de lo que hacemos en el área educativa y yo encantado y feliz de poder disertar para ustedes, la verdad. Vamos a tratar de sacar un curso adelante acerca de estas temáticas. Estén atentos a mis redes sociales, los que de repente los conozco, y estén atentos a Illa Psychology, porque vamos a sacar un curso relacionado a estos temas. Muchas gracias. Sí, ok, muy bien. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense mucho.